La idea un poco de este trabajo es tratar de utilizar una herramienta muy reciente, ¿no es cierto? Para poder aplicarla al estudio del crecimiento económico a nivel regional, ¿ya? Que es un tema que me preocupa ya hace algún tiempo. Eh, la técnica en realidad es un conjunto de técnicas que se ha denominado, ¿no es cierto?, análisis de datos funcionales. Y nosotros le vamos a mostrar algunas de ellas y algunas aplicaciones de ellas, ¿ya? Pero todavía estamos en el proceso de explorar las herramientas, ¿no es cierto?, y de ver qué tan útil pueden ser para cierto tipo de análisis que nos interesa desde el punto de vista de la economía aplicada. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a hacer una breve mención de qué es lo que son los análisis de datos funcionales. Eh, Algunos supuestos esenciales, no voy a entrar mucho ni en la matemática ni en la estadística relacionada con estas herramientas, ¿no es cierto? Pero sí vamos a mencionar algunas cosas muy básicas. Y vamos a presentar algunos resultados preliminares en torno al análisis de cómo ha evolucionado el crecimiento de las economías regionales en Chile. ¿Ya? Bueno, la idea un poco es que nosotros nos interesa poder analizar el comportamiento de una variable que en este caso va a ser la variable de crecimiento de una economía de una región, ¿no es cierto? Y la idea es poder modelar por medio de funciones, ¿no es cierto?, el comportamiento de estos valores de crecimiento a nivel regional y, y no quedarnos solamente con los valores empíricos o con los valores que habitualmente se usan, sino que también poder de alguna manera usar o encontrar funciones que nos permitan eh, explorar cuál es el comportamiento más profundo, ¿no es cierto?, que uno puede ver de los datos. Las posibles dinámicas que pudieran existir en torno al comportamiento de la variable, ¿no es cierto? Y bueno, los patrones característicos o las regularidades empíricas que uno pudiera observar, ¿ya? Entonces, bueno, partimos con una definición de qué es lo que se entendería por una variable funcional, ¿no es cierto? Y la idea un poco es que la vamos a denominar como una variable aleatoria, ¿no es cierto? Que estos datos vienen o están relacionados con una función que es la que genera esta variable aleatoria y que esta función está asociada a un proceso. El proceso va a ser el proceso de interés del fenómeno que estemos analizando. En este caso es el crecimiento económico de un territorio, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que estas observaciones en realidad van a ser casos particulares de esta función que es más general. Si tuviéramos la oportunidad de medir el PIB día a día, podríamos obtener estos valores y esta función sería la que iría generando estos valores, o si pudiéramos medirlo mensualmente. Sabemos nosotros que las estadísticas económicas se hace el esfuerzo de hacer contabilidad una vez al año o trimestralmente en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Entonces, el interés de poder conocer una función que me permitiera poder saber cuál es la generación de datos a partir del proceso, en este caso del crecimiento económico, sería algo muy interesante, ¿ya? Lo mismo también por si es que tuviéramos diferentes periodicidades, ¿ya? Lo normal es que se hace una contabilidad mensual, trimestral o anual, ¿no es cierto? Pero el tema es cómo, qué pasa si tengo un periodo con datos mensuales y otro periodo con datos anuales. Puedo encontrar una función que me genere, que me describe el proceso. Y bueno, la herramienta también es bastante flexible en este sentido, en el sentido de que efectivamente con datos independientes de la periodicidad me permite poder encontrar este tipo de funciones y con esto poder conocer con más profundidad el proceso que estoy estudiando. Bueno, entonces el objetivo del análisis funcional en realidad es bastante simple y es muy similar al resto de otras herramientas estadísticas que la idea es un poco hacer una representación de los datos, ¿no es cierto? Relevar las características más importantes en torno a los datos que uno observa,
si es que hay algunas formas de patrón o de variación interesantes de poder analizar, ¿no es cierto? Y bueno, también tratar de entender y explicar por qué esa variación. Bueno, como les decía, es una colección de técnicas. Eh, Dentro de estas técnicas hay algunos supuestos que son necesarios, como que, por ejemplo, los datos son generados por procesos que son suaves, ¿ya? Y progresivos. Este es un supuesto importante. No es muy restrictivo, pero sí sería conveniente, ya que algunas herramientas sí lo requieren, ¿ya? También otro supuesto es que los datos pueden ser modelados por funciones suaves, ¿ya? Cuando decimos suaves quiere decir que son funciones que se pueden derivar, básicamente, que se puede encontrar la primera, la segunda derivada y con esto poder hacer modelados con modelos diferenciales o de ecuaciones diferenciales, que son habituales en el mundo de las finanzas, por ejemplo. ¿Por qué es interesante esto? Porque hay muchos procesos que se pueden modelar en función del comportamiento de los datos, no directamente de los datos observados en sus niveles, sino que con respecto a los ratios de la velocidad de crecimiento de las variables, ¿no es cierto? O de las tasas de cambio en torno a las variables que se están midiendo. Lo interesante de esta técnica es que no requiere supuestos de que sean procesos estacionarios, de si es que son de baja dimensión o existe muy poco dato para analizar, o por el contrario, que existan millones de datos para analizar, que sería como el caso de los colegas de la econofísica, ¿no es cierto? Y del ámbito financiero. En realidad, con Julio nos mirábamos porque parece que estábamos bastante sintonizados con respecto a la problemática, ¿ya? Lo interesante entonces es que nos permite modelar problemas muy complejos, ¿no es cierto? Las muestras no necesitan ser equiespaciadas, o sea, por ejemplo, nosotros podríamos aplicar la técnica al problema de usted y si por ese motivo un día no se midió, no pasa nada. Eso es algo interesante, ¿ya? No todos los modelos permiten esta flexibilidad, ¿ya? Tampoco supuesto de linealidad, etcétera. Bueno, lo que sí se asume que es un proceso que genera una familia de funciones, ¿no es cierto? Y estas familias son las que describen los casos o los sujetos que nos interesa describir. En este caso, los sujetos van a ser las regiones y la variable es cómo crece la economía de estas regiones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si las funciones son suaves, se pueden modelar, podemos modelar la dinámica del crecimiento, ¿no es cierto? Y las relaciones entre los datos y las relaciones que existieran con otros datos de interés. Nosotros aquí solamente vamos a hacer un análisis unidimensional, pero en realidad podríamos utilizar dependencia entre variables, ¿no es cierto? Y poder explorar otras facetas de los fenómenos, en este caso regionales. Bueno, la matemática es bastante... No es simple, ¿ya? Pero tampoco es muy compleja, ¿ya? La idea aquí es que los datos me van a poder permitir encontrar funciones. Y una vez que yo encuentro esas funciones que ajustan el comportamiento de los datos particulares, en este caso va a ser de una región, los datos del PIB desde el 1985 hasta el año 2010, bueno, yo voy a ajustar a una función que se acomode a esos datos, ¿no es cierto? Y una vez que yo encuentro esa función, yo después encuentro la familia de funciones que están asociadas a esa función, ¿no es cierto? Y después con ellas trabajo. Esa es como la idea, ¿ya? Esto es muy parecido a otras metodologías que son similares, como por ejemplo las metodologías que tienen que ver con desagregación de series temporales, ¿no es cierto? O por ejemplo la famosa transformada Wavelet, para poder determinar elementos subyacentes que hay en una serie temporal, por poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, la idea es que se encuentra una familia de funciones. Estas funciones son determinadas por medio de bases funcionales, ¿no es cierto? Y existen muchas bases funcionales, ¿ya? Se hace un proceso de minimización para encontrar cuál es la más óptima de las familias, ¿no es cierto? Bueno, la más óptima de una familia que estemos explorando, porque la decisión de qué familia utilizar va a ser del investigador, ¿no es cierto? Pero después hay un proceso estadístico que es bastante no arbitrario, ¿no es cierto? Y hay que cumplir unos ciertos supuestos,
de ortogonalidad, en fin. De las familias que se pueden utilizar son muchas, ya desde ajustes de funciones bastante simples como polinomios, ¿no es cierto?, base de Fourier o polinomios trigonométricos, ¿no es cierto?, hasta métodos de ajuste bastante más sofisticados, ¿no es cierto? Pero lo interesante de esto es que en realidad la función más adecuada va a depender de los datos y por lo tanto ninguno de estos métodos es mejor que otro, sino que va a depender de la naturaleza de los datos que estemos analizando. ¿Cuáles son las aplicaciones? Nosotros vamos a mencionar unas, pero en realidad hay muchas más. Bueno, principalmente para extraer componentes en series de datos. Por ejemplo, estimar tendencias, ciclo, estacionalidad, aleatoriedad, desagregar series temporales, ¿no es cierto? Es una de las grandes utilidades. Otra utilidad tiene que ver con técnicas de suavizado de la serie. Generalmente las series de muy alta frecuencia, ¿no es cierto?, generalmente tienen ese problema del ruido, ¿no es cierto?, o de los artefactos que están ahí y que a veces dificultan el análisis. Entonces, técnicas de suavizado es también una aplicación interesante. También representación de datos vía componentes principales, reducir la dimensión, reducir el tamaño del análisis de los datos, ¿no es cierto? Clasificación de grupos funcionales o localización de clúster en torno a datos que se estén analizando. Bueno, en fin. Predicción vía métodos estocásticos, y una de las facetas interesantes que nosotros nos ocupó fue el tema de la detección de outliers y lo que es la clasificación de clúster por grupos afines. Bueno, dentro de esto está el análisis de componentes principales funcional, que en realidad es muy parecido al análisis de componentes principales, con la única diferencia que en vez de datos aquí vamos a usar funciones, ¿ya? Así que tampoco voy a profundizar en esto. Entonces, bueno, vamos al caso aplicado. Bueno, analizamos el crecimiento de las regiones en Chile, y esto es, por ejemplo, el comportamiento de las tasas de crecimiento para el periodo. Y si ustedes se pueden dar cuenta, es un comportamiento bastante heterogéneo del crecimiento de las regiones de nuestro país, ¿ya? Existen regiones muy dinámicas desde el punto de vista económico y existen regiones, ¿no es cierto?, que en realidad están muy por debajo del promedio nacional, ¿ya? Particularmente las regiones extremas. Entonces, bueno, obviamente, ante este panorama, existe una diversidad respecto del crecimiento de la economía de la región que muchas veces queda invisibilizado con el estudio del comportamiento de la economía a nivel nacional, a nivel agregado. Entonces, este es el interés que tenemos de analizar. Si uno pudiera analizar el PIB individualmente, región por región, uno se encontraría con este panorama. Y si ustedes se dan cuenta, a pesar de que todas las economías crecen, no todas las economías crecen de la misma forma, ¿ya? Y no todas las economías tienen crisis o recesiones, ¿no es cierto?, en forma simultánea, ¿no es cierto?, y hay dinámicas particulares en torno al crecimiento económico a nivel regional. Este es un ejemplo, ya solamente un ejemplo. Por ejemplo, la caracterización del ciclo económico chileno respecto de la caracterización del ciclo económico de Magallanes, que es una región emblemática. Si ustedes se fijan, para el mismo periodo de análisis, en Chile uno puede detectar básicamente tres grandes recesiones que han ocurrido en la economía a nivel nacional. A principios de los 90, ¿no es cierto?, a fines del 2000, ¿no es cierto?, la famosa crisis asiática, ¿no es cierto?, y la última que vivimos hace poco, del año 2009, ¿ya? Las crisis económicas. Pero si vemos el mismo análisis, pero mirando la región de Magallanes, miren el panorama. Muy, muy diferente, ¿sí? En donde obviamente aquí hay una superposición de procesos, ¿no es cierto?, y no necesariamente afectados por lo que ocurre en la coyuntura nacional, ¿ya? Una mirada que no voy a mostrar en detalle es que, por ejemplo, algunos de estos ciclos concuerdan bastante bien con los ciclos electorales. Es un tema que después vamos a ver qué otras cosas podemos encontrar. Bueno, veamos la aplicación práctica de esta herramienta. Bueno, este es el análisis del comportamiento del crecimiento de las regiones, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hicimos aquí? Básicamente usamos el programa R, ¿no es cierto?, y un
y una herramienta que se llama Rainbow para poder hacer este tipo de análisis. Y entonces, en este caso, bueno, podemos ver cómo ha ido evolucionando el crecimiento de las regiones a nivel agregado. ¿Cuál es la idea de esto? Que este gráfico lo que nos representa son las componentes principales, ¿no es cierto?, del crecimiento, ¿no es cierto?, de las regiones, y el gráfico lo que resalta son las áreas de normalidad o de variación uniforme o similar entre las regiones, y las áreas en las cuales el crecimiento ha sido muy diferente respecto de los otros periodos, ¿ya? Entonces aquí uno puede identificar periodos en los cuales el crecimiento en las regiones ha sido diferente y anormal respecto de estos otros periodos. Estos periodos coinciden precisamente con periodos de recesión o periodos de dificultades, de crecimiento de la economía, pero también lo interesante que nos encontramos es que también nos permiten detectar periodos de crecimiento anormalmente bueno de las regiones, y que eso también son síntomas bueno, los que no conozcan mucho el fenómeno de los ciclos económicos, generalmente los periodos de recesión vienen precedidos de periodos de una bonanza desmedida de la economía. Entonces, bueno, lo interesante de esta herramienta es que nos permite detectar ambos periodos, siendo que lo tradicional de las herramientas solamente se enfocan en los periodos de recesión, ¿ya? Y ayudan a detectar estos periodos. Otra cosa interesante que había detectado nuestro colega Julio Rojas, no sé si lo quieres explicar tú con respecto a este gráfico, que también fue algo interesante. Sí, bueno, en el gráfico, como dice Cristian, ahí tenemos dos componentes. Las componentes básicamente lo que están es agrupando regiones. Entonces podríamos decir que la primera componente agrupa las regiones que tienen más peso sobre el PIB nacional. Básicamente la región metropolitana, posiblemente Valparaíso y Concepción. Entonces, como se ve, esto va creciendo en este sentido, y como puede apreciarse la serie de tiempo, todo esto es una serie de tiempo secuencial, es decir, aquí empieza 1980 y aquí termina 2010. Entonces, como se ve, la serie de tiempo en el sentido de la primera componente principal casi nunca retrocede. Fíjense que va creciendo. Aquí hay un retroceso, sigue creciendo, y aquí hay otro retroceso. Es decir, en la primera componente principal casi no hay retroceso. Por el contrario, en la segunda componente principal, que agrupa el resto de las regiones, básicamente, está subiendo y bajando constantemente. Es decir, el cambio del crecimiento en Chile básicamente se debe a las regiones. Las regiones son las que son más afectadas por los cambios, por los vaivenes económicos del país. Bueno, aquí hay un efecto que obviamente no es menor, que habría que considerar, pero que es difícil extraerlo del PIB, y es que las regiones mineras normalmente facturan en Santiago. Entonces ahí no se puede apreciar claramente cómo las regiones mineras se obtienen beneficios, cómo se ve reflejado esto en su PIB. Pero bueno, en esencia esto era lo que queríamos ver. Entonces, por ejemplo, aquí se ve, como dice Cristian, que este primer periodo aquí es básicamente lo mismo, son regiones de probabilidad, y por lo tanto todo esto que entra de esta región gris lo podemos considerar como un proceso similar, que no hay cambios raros. Luego viene este primer periodo de crisis, una bajada muy rápida aquí, luego vuelve otra vez a un segundo periodo de estabilidad relativa, un crecimiento muy rápido de la economía en este periodo. Sigue, a pesar de que esto es muy largo y que parezca que haya muchos cambios, en realidad no hay cambios significativos para el modelo estadístico. Luego viene un proceso de crisis rápida aquí otra vez, otro proceso relativamente estable, otro proceso de cambio rápido aquí, y otra vez otro proceso de estabilidad. Entonces se puede identificar claramente, esto está hecho mes a mes. Entonces, con lo cual se puede identificar mes a mes cuáles fueron los meses raros, tanto de crecimiento como de decrecimiento de la economía. Bueno. También podemos hacer el análisis de agrupamiento en torno a regiones y cuáles son las regiones similares respecto de las características de su crecimiento. Y por ejemplo vemos en este caso que la sexta región tiene un crecimiento muy diferente. No, esa es la metropolitana. Perdón, esta era la metropolitana. Sí, a ver, ordenamos, sí, la quinta y la sexta sería la metropolitana, claro. En este caso la metropolitana se escapa mucho el crecimiento o la dinámica de crecimiento que tiene respecto de las demás regiones, y dentro de estas regiones también podemos identificar dos grandes grupos,
que son estas tres que eran, parece, las regiones mineras, ¿no es cierto? Sí. Que son tres regiones que en realidad lideran el crecimiento de la economía nacional, ¿no es cierto? Y regionales. Y después está el resto de otro grupo de regiones, ¿ya? Si uno analiza las tasas de crecimiento, uno también se encuentra con un panorama similar, pero aquí ya otra región es la que destaca respecto de su crecimiento, y en este caso es la tercera región, que es la región minera, ¿ya? Segunda y tercera región se pueden considerar en este ámbito. El crecimiento económico, considerando los outliers, en este caso de las tasas de crecimiento, podemos ver que el año 92 es un año atípico, ¿ya? Respecto del crecimiento a nivel regional. Y bueno, estos son los resultados preliminares que hemos podido encontrar hasta este momento. Estos son algunos textos básicos que introducen bastante bien la herramienta. Y por lo tanto, o las herramientas, porque en realidad son muchas técnicas, ¿no es cierto?, que se agrupan en este concepto de análisis de datos funcionales, ¿no es cierto?, pero estos son los más relevantes, que las explican bastante bien y con mucho detalle. Y bueno, eso sería todo, y muchas gracias por su atención.